Nacional. Muy buenos días, doctor. Buenos días, César. Buenos días, queridos amigos y amigas de la sintonía en Ecuador y en el mundo. Es una pena que, como decía el abuelito, por dar al burro se pegan con la albarda. El propósito nefasto de los traidores fue disque descorreizar al Ecuador. Y lo que lograron es destruir al Ecuador. Es una pena, pero lo que usted acaba de mencionar es una triste realidad. Las vías están ahí en absoluto abandono, sin mantenimiento. Y si la intención era destruir a un gobierno que priorizó la modernización del Estado, las vías para llevarnos hacia los umbrales del primer mundo, realmente que fue una actitud perversa, inválida, que más bien ha consolidado el recuerdo de la gente frente a lo que fue hace poco menos de 5 años, que fue la década ganada. Así que ojalá hubiese la sensatez para entender que los bienes, que las obras públicas son del pueblo, no de nadie en particular. Lo que sucede es que antes no hacían nada. Imagínense ecuatorianos que durante todos los gobiernos de la partidocracia, en los últimos 40 años, y cuando adviene la Revolución Ciudadana en el 2007, hasta entonces, 40 años atrás, no se había construido un colegio, un hospital. Lo que sí había proliferado es el negocio de la educación particular, el negocio de las clínicas privadas, con lo que se estaba condenando al pueblo a la negación de una garantía fundamental, el derecho a la salud, el derecho a la educación, a la seguridad ciudadana, a la movilidad. Cuando el Ecuador apostó con toda la fuerza y utilizó todas las rentas, incluida la renta petrolera, ahora creyeron a través del Trujillato y la gavilla de traidores que había que abandonar todas las obras para que el pueblo se olvide del correísmo. Tarea que les salió el tiro por la culata, porque cada vez existe un recuerdo más nítido en la memoria colectiva. El tema planteado nos preocupa porque es el retorno a aquellas viejas prácticas de la politiquería partidista, cuando los sucesivos congresos con minúscula eran el escenario del escarnio, del insulto, del griterío, de la vocinglería, de los cenicerazos, los puñetazos. Lamentablemente, ese tiempo que creímos superado está retornando a manejarse con la herramienta del quórum y, por último, a apagar las luces, a cerrar las puertas. Ese no es el lenguaje de la primera función del Estado. Ese hemiciclo es el escenario de los debates, no importa las posiciones que adopten cada uno de ellos. Para nosotros es legítima la posición expresada por todos los sectores políticos, por todos. Pero ese es el escenario donde se expresa lo que piensa un representante del pueblo, que no está ahí porque le da la gana, está ahí porque hay un pueblo que le autorizó mediante su voto. Y no está en la voluntad de algún caprichoso o caprichosa impedir ese debate apagando las luces, cerrando los micrófonos y, por último, cerrando la asamblea. Y maniobra tras maniobra. Sábado de carnaval, disque convocatoria a sesión de la asamblea.
Solo pues, pudieron probar que ya no controlan esa minoría pírrica que les dio un mandato que no están honrando. Es una pena que haya sido la actual administración de la Asamblea una excelente alumna de la politiquería, de la maniobra. La presidencia del legislativo es la moderadora del debate. No hay que tenerle miedo a esa herramienta que solo es posible en las sociedades civilizadas. No importa, repito, cuáles sean los puntos en confrontación. Todos son dignos de debate, cualquier idea. Pero allí, en el pleno de la Asamblea, ahí es donde se hacen valer durante esos 10 minutos que le asigna la ley de la función legislativa. Ahí es cuando el asambleísta, hombre o mujer, hace valer su representación a nombre de su provincia o del país. Pero estas prácticas realmente censurables creímos superar. Cerrar la asamblea, ponerle llave, cerrar los micrófonos y apagar las luces. ¿Qué pasa, compatriotas? Y creen que por esa razón los están persiguiendo. Este delirio de persecución que no es una justificación, no es una explicación, sino todo lo contrario. Es la imagen de la descomposición de quien asumió la presidencia en circunstancias muy difíciles. No nos olvidemos que no designaron a las autoridades de la Asamblea en el día que debían haberlo hecho, porque había que juntar las mayorías, pegarlas con baba y cualquier otra cosa, con tal de dejar sin efecto un acuerdo logrado a nivel presidencial con UNES, en un diálogo directo con Rafael Correa, con el Partido Social Cristiano en diálogo directo con el señor Nebot, que a su vez fue el partido que se coaligó para la campaña electoral y que ayudó a llevarle a la presidencia al señor Lasso. Era lógico que había más coincidencias entre quienes elaboraron un plan de gobierno y pusieron a consideración del electorado. En el caso de UNES, siendo como es la primera agrupación política en representación en la Asamblea, con generosidad, con desprendimiento, ofreció su contingente para la organización interna de la Asamblea. Y no estaba UNES poniendo candidato. Había ya una definición. Se había acordado que el presidente de la Asamblea debía ser el señor ingeniero Henry Kronfeld, del Partido Social Cristiano. Eso se llama transparencia, desinterés, generosidad política, en aras de entregarle al nuevo gobierno gobernabilidad que fue destruida por aquel nefasto consejero actual e integrante de la función electoral que empujó una reforma perversa, el método de Webster, dejando de lado el método de Hunt para la asignación de escaños legislativos, lo que provocó esa dispersión que a su vez fue el germen de la ingobernabilidad. De ahí nace esta nueva administración. Después de que uno de los actores desconoció un pacto que se hizo público porque era un acto totalmente legítimo en democracia, juntaron algunas minorías
enervaron a los famosos independientes que responden a cualquier cosa menos a un lineamiento político. Llegaron a una elemental minoría que les permitió entregar la presidencia a la señora Yori. Ella sabía la precariedad de esa junta extraña para su nombramiento, para su designación, e inteligentemente debió cuidar la armonía de todas las fuerzas políticas, no vivir esta suerte de cacería y de delirio, de persecución. Si actúa de frente, si lo hace con el auxilio de asesores que entiendan la ley orgánica de la función legislativa, todo está escrito, todo está previsto. Y si alguien tiene que someterse a la rendición de cuentas, es parte de su obligación. Es una norma constitucional en la rendición de cuentas de todo aquel que tiene un mandato. Porque no está administrando sus intereses particulares, sino una entidad pública, el Estado. Y pero peor si es que a eso se agrega otras intenciones que se contradicen terriblemente. Cuando se tomaron por asalto el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y le entregaron a cualquier persona, eso era legítimo. Y los medios se encargaron de difundir esa especie, que era legítimo. Pero en ningún momento nos dijeron que esa era inconstitucional e ilegal. ¿Por qué? Porque les convenía. Cuando se plantea la integración de la comisión ocasional para analizar las actuaciones de la presidencia y de la presidenta de la Asamblea, allí sí, la posición obstruccionista, golpista, para destruir la democracia, ¿qué entenderán por democracia? Hacer lo que les da la gana y sin ni siquiera el contrapeso del debate parlamentario. Esto nos está haciendo un daño terrible. Es un ejemplo deplorable para esos jóvenes que tienen mucha mayor capacidad de entendimiento que nosotros, porque están mejor informados a través de la tecnología, que lo manejan con mucha maestría. Esos jóvenes que se desentienden de la política porque consideran un sainete muy mal concebido, donde no hay el ejemplo de verdaderos tribunos del Parlamento, donde efectivamente el debate es la esencia. Pero si van a la Asamblea para repartir cargos, para disputarse canonjías, para la venta del voto, ese es un mal ejemplo. Es el retorno a esas cavernas politiqueras que creímos superadas en aquella década ganada. No fue así. Fue terrible y es realmente desilusionador el escenario que vivimos. Por odio, por persecución, están destruyendo la patria, destruyendo las instituciones fundamentales. Y le están poniendo cualquier pretexto y cualquier apodo a sus desmedidas ambiciones. Y lo más triste de todo es que bajo ningún pretexto tienen la menor intención de rendirle cuentas a sus mandantes. La rendición de cuentas es un mandato constitucional, no es un capricho de nadie. Solo que hay algo que ocultar. Pero es una pena. Es una pena y sobre todo porque ya están corriendo los plazos para la tramitación de la ley económica urgente, que es realmente el preámbulo para, primero, la monetización
que es la forma como disfrazan las privatizaciones. La delegación, otra forma de disfrazar las privatizaciones de los bienes y recursos del Estado, de las empresas estratégicas. Ahora sí, ya es una decisión tomada, la venta de entidades públicas que no le pertenece al gobierno actual y que es un patrimonio de 17 millones de compatriotas. Esa ley debe ser debatida, debe ser conocida, debe recibir la mayor socialización para que los diferentes actores políticos y sociales expresen su criterio respecto a esa ley que tiene una serie de disposiciones que apuntan hacia la consumación de un proceso de privatización en el Ecuador. Y ningún país del mundo ha salido adelante aplicando el recetario neoliberal del Fondo Monetario Internacional. Eso está en juego. ¿Será esta la intención de cerrar la asamblea, de apagar las luces, de que no haya debate, de que una vez más hagan esa payasada que dice una ley entra por el Ministerio de la Ley certificando un hecho falso? Al país y a la opinión pública le consta que la asamblea, en legítimo ejercicio de su potestad, negó la ley tributaria, que luego la presidenta a través de secretaría informó que había entrado por el Ministerio de la Ley porque no había sido debatido, porque no había sido negado. Otra falsedad. Esto tiene que rendir cuentas, tiene que dar una explicación al país. Eso no ofende a nadie. Transparentar los procesos, las actuaciones, es parte de la rendición de cuentas. Estamos realmente en un momento crítico que, por el bien del país, tienen que superar. Y por favor, no nos vengan con la payasada de que la Asamblea se tiene que aguantar cualquier cosa porque la han nombrado para 2 años. ¿Y por qué no dijeron lo mismo en el Consejo de Participación y Control Social? Y otra cosa, no nos olvidemos que en cuanto fue designado el Consejo de Participación Ciudadana actual, llamaron a juicio político a 4 de los 7 y se bajaron la mayoría para dejar a sus panas y amigos. Por favor, el cinismo politiquero le está haciendo un tremendo daño al Ecuador. Así es, estimado doctor. Y bueno, solamente preguntarle, usted fue legislador. Mucha gente que defiende a la señora Yori dice que en ninguna parte de la ley habla de evaluación, pero se supone que un funcionario público está justamente expuesto a la fiscalización, a la rendición de cuentas. Entonces debería estar predispuesto a cualquier evaluación. O sea, no porque no haya la palabra evaluación en la ley, entonces quiera salirse por la tangente y decir que no pueden revisar sus actuaciones. La ley contempla la designación de una comisión ocasional para analizar precisamente las actuaciones de las autoridades de la Asamblea. Llámese evaluación, revisión, rendición de cuentas, como quiera que lo llame. Eso está previsto en la ley. Así que no es cierto que porque no hay una palabra no se puede actuar. Hay que mirar el contexto de la ley. No hay que valerse de pretextos realmente irrisorios para intentar desorientar a la opinión pública. Esto lo viene diciendo especialmente la gallada de los medios privados de comunicación que le hacen tanto daño al país con su desinformación. ¿Qué teme? ¿Por qué no permite que alguien que ejerce la titularidad del primer poder del Estado le rinda cuentas al país? La ley prevé la integración de una comisión ocasional para ese efecto. Por favor, no tergiversen las cosas. Estimado doctor, pasando a otros temas ya de índole internacional, ¿cómo ve usted la situación en Rusia y Ucrania? Y más que todo, ¿cómo ve
respuesta que ha dado el gobierno ecuatoriano a este conflicto. No deberíamos de habernos mantenido neutrales, digo yo, ante esta acción militar que ha tomado por sorpresa posiblemente al mundo. Obviamente en Europa no fue tan sorpresa porque ya se venía advirtiendo un conflicto desde hace más de 8 años ahí en la zona de Donbass, y que Rusia ha actuado luego de que se ha sentido amenazada por la llamada OTAN, que está poniendo o está acercando a Rusia, y como decía un parlamentario alemán, dejando que Rusia vaya a los brazos de China, o sea, que vaya al Asia y se aleje mucho de la intencionalidad de tenerlo en Europa. ¿Qué opina usted, doctor, sobre este tema? La paz del mundo depende de la intención de actores políticos que deben tomar decisiones gravísimas. Estados Unidos, el gran policía del mundo que va donde le da la gana, invade al que quiere, destruyó Irak mintiendo que iba detrás de armas químicas de destrucción masiva, y después dijeron que se han equivocado, que destruyeron Afganistán, que destruyeron Libia y que no logran hacer lo mismo con Siria, que fueron a Vietnam para sacrificar a lo mejor de esa sociedad, a la juventud. Ellos no tienen ninguna autoridad moral para erguirse en los grandes justicieros. ¿Con qué autoridad utiliza ese brazo pseudo diplomático de la OTAN, que es una creación de los Estados Unidos, para crear un escenario de tantas amenazas en un sector del mundo donde la realidad es muy distinta a la que nos pintan los medios de comunicación? Y sobre todo, César, es una preocupación enorme para quienes entendemos el debate como la confrontación de ideas y la posibilidad de informarse de acuerdo a la fuente que usted elija. Pero ¿qué sucede? El mundo occidental, como suelen llamarse, proscribe, saca del aire, saca de publicación, elimina a medios de comunicación que con toda la legitimidad mantenían una sintonía a nivel de los diferentes países del mundo, incluido en Latinoamérica. Russia Today, Sputnik, medios de comunicación por el cual nos hemos informado históricamente sobre lo que ocurre en la ex URSS, ahora en la República de Rusia. Y de pronto, la solución mágica, hay que sacarlos del aire, hay que silenciarlos, más o menos acá como cuando cierran el micrófono, apagan las luces y cierran las puertas, igual. Hay un atentado en contra del derecho a la información, el derecho que tenemos a estar informados de la fuente que es de nuestra creencia, de nuestra preferencia, de nuestra confianza. Y no nos vengan con aquel cuento, es que son medios públicos que hacen propaganda al régimen de Putin. ¿Qué diríamos nosotros de la BBC de Londres? Que es un medio público. Es un medio público de larga data. Quizá uno de los primeros medios públicos que se ha mantenido en Gran Bretaña. Con esa lógica también diríamos que la BBC le hace la propaganda a todo el mundo occidental que está en contra de Rusia. Por favor, este es un gravísimo daño que le hacen al derecho a la comunicación, a la información. Estamos recibiendo propaganda, y sí, propaganda.
propaganda unidireccional para desprestigiar un conflicto que le puede costar al mundo sangre, sudor y lágrimas. Particularmente a nosotros, queridos compatriotas, nos pinta un escenario nefasto. Hemos logrado a fuerza de gran trabajo de nuestro sistema productivo, de nuestros productores, agentes económicos, hemos logrado ubicar una importante cuota de exportación de banano, camarón, flores, cacao, en aquel mercado milenario y desconocido para nosotros, como el mercado ruso, y también Bielorrusia, y también Ucrania, en proporción menor, pero igual, allá llegan nuestros productos. De eso depende nuestra economía no petrolera. Sin embargo, esta conflagración, este enfrentamiento, este peligro de que se masifique una guerra, nos va a pasar una cuota de sacrificio en medio de un país que de alguna manera intentábamos reactivar nuestra incipiente economía. Después de la pandemia, que no ha terminado, compatriotas, la pandemia no ha terminado y ojalá no nos pase factura el desquiciamiento de control que se hizo sobre todo en Carnaval. No podemos decir que la pandemia es historia, está acá todavía y debe merecer un cuidado y un monitoreo estricto por parte del Estado como una política pública del gobierno, esto de la pandemia. Y en esas circunstancias tan precarias, cuando pensábamos que de alguna manera se iba a reactivar nuestro desvencijado aparato productivo, ocurre. Esto que va adjunto a medidas económicas en contra de Rusia. Medidas económicas que nos afectan. Han eliminado el intercambio de pagos. ¿Cómo nos pagan nuestras exportaciones? ¿Cuáles son las rutas por las que puede aproximarse a ese mercado tan grande como es el de Rusia o inclusive de Ucrania? ¿Cuál es nuestra situación? Tenemos mercados alternativos. Esta debe ser la gran preocupación del gobierno. Mercados emergentes y alternativos que nos permitan colocar esa producción que es la que está creando puestos de trabajo. Caso contrario, volveremos a ese escenario macabro del momento más alto de la pandemia, 2020-2021, con millones de desempleados sin ingresos. Gravísimo. Y en esto, a los exportadores, a los productores, tenemos que darle todo el apoyo. Pero más que nada, el gobierno debe tomar sus propias iniciativas para colocar la producción en mercados alternativos. De alguna manera hay una luz pequeñita de esperanza. Este mismo momento ojalá no sea un diálogo de sordos. Ojalá se logre neutralizar la masificación del conflicto bélico. Ojalá hayan posiciones que entiendan el momento que vivimos, pero sí es bueno evaluar lo que está ocurriendo en la geopolítica mundial. Si alguien intenta convertirse en el gran patrón del mundo, se enfrenta a una nueva realidad. Rusia es un país con enorme potencial, pero además tiene un aliado que ya le ha expresado su respaldo y que está listo para ayudarlo en esta emergencia que le causan las medidas económicas,
la sanción, y es China. Y China es acreedor de todo el mundo y particularmente de los Estados Unidos. Entonces, no hay que ir bravos a desafiar al acreedor, porque puede declarar de plazo vencido el crédito. Así que, queridos amigos, amigas, vivimos momentos muy duros que tenemos que analizar con mucha seriedad. Aquí, un principio de patria. Ni siquiera nos podemos permitir un análisis ideológico del tema. Necesitamos garantizar la producción exportable, banano, flores, camarón, cacao, fundamentalmente. Y, repito, los dos países en conflicto, Rusia y Ucrania, son nuestros destinos, son los mercados que consumen esa producción. No nos olvidemos que en el gobierno de la Revolución Ciudadana se logró un acuerdo con la Unión Europea. Después de largas deliberaciones, después de una serie de factores que fueron importantes superarlos para garantizar nuestra producción y la sostenibilidad en el tiempo de esos mercados, se logró un acuerdo importante para el Ecuador. Se dice que allá hay 800 millones de posibles clientes. Esta es la hora de abrirse a esos mercados, de buscar alternativas para no ser víctimas de las sanciones que afectan a Rusia, pero que tienen un efecto negativo en cuanto a nuestras operaciones de exportación. Hermanos, son momentos muy duros. No es el momento ni siquiera para ninguna otra consideración que no sean los altos intereses del país. Y en esto demandamos del gobierno nacional, del presidente Lasso, liderar este momento tan crítico de nuestra economía tan endeble y dependiente para evitar que nos tomen como chivo expiatorio. No vaya a ser que quieran aprovecharse los que sabemos para combinarnos a la firma de un tratado de libre comercio. Pero si es nuestro primer socio, es nuestro primer destino de las exportaciones y de la importación, es el país con el que más comerciamos, los Estados Unidos. ¿Para qué quieren un tratado de libre comercio? ¿Saben para qué? Para que deje de tener vigencia nuestra Constitución y se imponga la voluntad del amo del norte. Exactamente, lo que vemos es solamente una preocupación por los intereses de los Estados Unidos, tanto así que hemos visto información de muchas cadenas que solamente hablan de que en este momento les preocupa un conflicto porque están afectando a los intereses de Estados Unidos. Y lo que también nos preocupa es que ciertos reporteros hayan hablado de que ahora sí les preocupa la muerte de la gente civil porque son blanquitos y de ojos azules y son europeos. Entonces muchos latinoamericanos, africanos, nos preguntamos, ¿acaso somos ciudadanos de segunda clase que no se preocupan cuando bombardean nuestros países o cuando nos invaden y ahora sí se preocupan porque son suquitos y ojos verdes? En todo existe esa insistencia en crear un mundo fascista. Por detrás de esas intenciones aparentemente democráticas existe el afán fascista de la imposición, inclusive de una raza frente al resto del mundo. Por ejemplo, ¿cómo es posible que en Afganistán fueron los americanos vapuleados desde cavernas de donde emergían seres humanos que han hecho guerras milenarias por miles de años? Y nunca entendieron los Estados Unidos que desde esas cavernas, que debajo de la arena, que desde la montaña,
salían ejércitos a los que no pudieron someter. Es decir, ni siquiera conocen a fondo la cultura de los pueblos que invaden. Por eso les va mal. ¿No ven la última retirada del primer ejército del mundo? Los talibanes volvieron a imponer su régimen restrictivo, machista, tremendamente injusto, sometiendo a la sociedad, sobre todo a las mujeres. Así que, queridos compatriotas que nos escuchan y nos ven, es un momento muy grave. Hacemos votos porque esos diálogos no sean de sordos. Nosotros vemos claramente que Ucrania viene a ser una especie de cabeza de playa desde donde quieren consumar hechos totalmente reprochables. No nos olvidemos que en el año 2014, cuando se produjo el cambio de gobierno violento, con la más alta tasa de violación de los derechos humanos, y el mundo cayó, vino entonces esa ronda de acuerdos para firmar el Tratado de Minsk, que se hizo en Bielorrusia. Y esos tratados han sido incumplidos por Ucrania. ¿Por qué lo ha hecho? Porque tiene el respaldo de los Estados Unidos a través de la OTAN. Y la pregunta es, ¿y qué hace la OTAN en Ucrania si Ucrania no es miembro de la OTAN? Es que porque Estados Unidos hace lo que le viene en gana. Solo que ahora el oso de Siberia desplantó. Y vemos claramente que Rusia tiene su estrategia. Y no nos olvidemos que la semana anterior concluyeron operaciones militares conjuntas en la zona en conflicto. Y en la retirada del ejército ruso, luego de esas operaciones que son rutinarias, como las que hace Estados Unidos donde le da la gana, no con sus países colindantes, sino donde le da la gana. Ahí se produjo el ataque de Ucrania, un ataque de provocación en contra de las Fuerzas Armadas rusas. Y aquí vemos también un hecho que es discutible. Los grandes medios de comunicación que son parte de la propaganda occidental intentan separar el conflicto, intentan dejar de lado los intereses de Rusia y le atacan a Putin. La idea parece ser aislar a Putin, pero no entienden que Putin es un estratega que tiene todo previsto. No despierten a ese león dormido. Es preferible que avancen estos procesos de negociación, aunque lentos, pero es urgente que avancen esos diálogos. Va la segunda ronda. La primera duró 5 horas. Ahora están desde las 9 de la mañana, hora de Rusia, hasta este momento. Esperemos que lo primero que se logre es un alto al fuego, un retiro de tropas. Pero indudablemente Rusia va a exigir en contraprestación que se levanten las medidas sancionatorias, porque como están las cosas, el rubro está en una situación tan cambiante de una hora para otra. Es decir, las medidas económicas, las sanciones económicas, producen un efecto a terceros, inclusive. Y en el caso nuestro, inclusive a nuestras exportaciones. Y tenemos entonces que clamar por una solución pacífica. Ninguna guerra tiene ni vencidos ni vencedores. Los únicos que ganan son los vendedores, productores, fabricantes de armas. Ya sabemos dónde están.
Sabemos dónde están, estimado Juanito. Bueno, quiero agradecerle, Juanito, por haber estado con nosotros en esta tertulia de esta